Distancia entre dos puntos sobre la Tierra. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han abierto Google Maps para saber cuánto falta para llegar a algún lugar? Imagino que sí. Todos lo hemos hecho, aunque sea una ocasión. Pero jóvenes, ¿alguna vez se han detenido a pensar cómo sabe la aplicación exactamente cuántos kilómetros hay de un punto a otro? ¿Simplemente los mide como si fuera una regla sobre el mapa? Y la respuesta es no. Y hoy, jóvenes, vamos a descubrir por qué. El tema que estudiaremos hoy se llama distancia entre dos puntos sobre la Tierra. Y para calcularlo, necesitamos algo más que una regla. Necesitamos matemáticas, específicamente una rama que se llama trigonometría esférica. No se preocupen por el nombre, se los voy a ir explicando paso a paso de manera sencilla. Y para motivarlos, jóvenes, les comparto este dato. La circunferencia de la Tierra en su ecuador mide aproximadamente 40.075 kilómetros. Si pudiéramos caminar alrededor del planeta sin parar, tardaríamos más de un año completo. Ahora bien, ¿cómo calculamos distancias sobre una esfera tan enorme? Cuando ustedes miden la distancia entre dos puntos en su cuaderno, en su libreta, lo hacen sobre una superficie plana. Y eso es muy fácil. Sacan su regla, miden y listo. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿La Tierra es plana? No, jóvenes. La Tierra no es plana. Es aproximadamente esférica. Y eso cambia completamente la manera en que medimos las distancias sobre ella. Para que entiendan mejor, voy a usar una comparación. Imaginen que tienen una naranja en sus manos. Si quieren medir la distancia entre dos puntos sobre la cáscara de esa naranja, no pueden hacerlo con una regla, porque la cáscara tiene curva. Necesitan seguir esa curva. Exactamente lo mismo ocurre con la Tierra. Por esa razón, para calcular distancias reales entre dos ciudades, dos países o dos puntos cualquiera sobre el planeta, recurrimos a una herramienta matemática llamada trigonometría esférica. Y dentro de ella utilizamos el teorema del coseno esférico. Este teorema nos permite trabajar con ángulos y arcos sobre una esfera, que es precisamente lo que necesitamos. Antes de calcular distancias, necesitamos saber cómo ubicar los puntos sobre la Tierra. Para eso usamos las coordenadas geográficas, la latitud y la longitud. La latitud nos dice qué tan al norte o al sur está un punto con respecto al ecuador y se mide en grados hacia el norte o hacia el sur. La longitud nos dice qué tan al este o al oeste está un punto con respecto al meridiano de Greenwich. Y también se mide en grados. Por ejemplo, la ciudad de Veracruz tiene coordenadas aproximadas de 19.2 grados norte de latitud y 96.1 grados oeste de longitud. Eso quiere decir que está a 19.2 grados al norte del Ecuador y a 96.1 grados al oeste del meridiano de Greenwich. Así, podemos ubicar cualquier punto del planeta con solo dos números. Y una vez que conocemos las coordenadas de dos puntos, podemos calcular la distancia entre ellos. Y dependiendo de cómo estén ubicados esos puntos, el cálculo varía un poco. Por eso en su guía didáctica nos propone una clasificación de 3 casos. Veámoslo uno por uno. El primer caso es cuando los dos puntos tienen diferente latitud pero misma longitud. Eso significa que están sobre el mismo meridiano. Esa línea imaginaria vertical
que va del polo norte al polo sur. El segundo caso es cuando los dos puntos tienen la misma latitud pero diferente longitud. Esto quiere decir que están sobre el mismo paralelo, esa línea imaginaria horizontal que rodea la Tierra a cierta altura. Y el tercer caso, el más general, es cuando los dos puntos tienen diferente latitud y diferente longitud al mismo tiempo. Esta clasificación es muy útil porque nos permite simplificar las operaciones matemáticas según la posición de los puntos. Hoy vamos a enfocar con profundidad en el primer caso, que es el punto de partida para entender los demás. Cuando dos puntos están sobre el mismo meridiano, es decir, tienen la misma longitud pero diferente latitud, el cálculo se hace en dos pasos. El primer paso, calcular la distancia en grados. Para esto usamos la siguiente expresión. D igual, valor absoluto, latitud A más menos latitud B, donde D es la distancia en grados entre los puntos. Lat A es la latitud del punto A y lat B es la latitud del punto B. Las barras verticales jóvenes aquí indican valor absoluto, lo que significa que el resultado siempre es positivo. Ahora bien, cuando sumamos y cuando restamos las latitudes, y aquí está la regla, y quiero que esto la memoricen porque es muy importante. Si los dos puntos están en el mismo hemisferio, ya sea ambos al norte o ambos al sur del ecuador, entonces restamos sus latitudes. Y si los dos puntos están en hemisferios distintos, es decir, uno al norte y otro al sur del ecuador, entonces sumamos sus latitudes. El segundo paso, convertir los grados a kilómetros. Una vez que tenemos la distancia en grados, la convertimos a kilómetros con esta fórmula. L es igual a pi por R por D sobre 180, donde L es la distancia en kilómetros que queremos encontrar. R es el radio medio de la Tierra, que equivale a 6.370 kilómetros, y D es la distancia en grados que calculamos en el primer paso. Y aquí les comparto un dato interesante, para que entiendan de dónde sale esta fórmula. Cuando calculamos la longitud de un arco de circunferencia, estamos tomando una fracción de la circunferencia completa. La circunferencia completa sería 2pi por r, pero como solo nos interesa el arco correspondiente a ciertos grados, dividimos entre 360 y multiplicamos por el ángulo. La fórmula L es igual a pi por r por d sobre 180 es exactamente eso, simplificado. No es magia, jóvenes, es geometría. Vamos a aplicar lo que acabamos de ver en un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Queremos calcular la distancia entre el punto A, que tiene latitud 20.12 grados norte y longitud 15.18 grados este, y el punto B, que tiene latitud 30.51 grados norte y longitud 15.18 grados este. Lo primero que noto es que ambos puntos tienen la misma longitud, 15.18 grados este. Eso me dice que están en el mismo meridiano. Así que estamos en el primer caso. Además, los dos están en el hemisferio norte. Por lo tanto, voy a restar sus latitudes. Aplicamos la fórmula del primer paso. D es igual a 20.12 grados menos 30.51 grados, que es igual a menos 10.39, valor absoluto 10.39. La distancia en grados entre los puntos A y B es de 10.39 grados. Ahora convertimos a kilómetros con el segundo paso. L es igual a pi por 6.370 kilómetros por 10.39 grados sobre 180, que va a ser igual a 1.155.13 kilómetros. Por lo tanto, la distancia entre el punto A y el punto B es de aproximadamente 1.155 kilómetros.
Para que tengan una referencia de qué tan lejos es eso, piensen en la distancia entre nuestra ciudad de Veracruz y la de Monterrey, Nuevo León. Es de alrededor de 900 kilómetros. Un poco más que eso y ya tendrían la distancia que acabamos de calcular. Ahora vamos con otro ejemplo que es igualmente importante porque nos muestra el caso en que los puntos están en hemisferios distintos. Queremos calcular la distancia entre el punto F, ubicado en 45.2 grados norte y 50.8 grados oeste, y el punto G, ubicados en 37.5 grados sur y 50.8 grados oeste. De nuevo, notamos que ambos puntos tienen la misma longitud, 50.8 grados oeste. Seguimos de nuevo en el primer caso. Sin embargo, aquí hay una diferencia. El punto F está en el hemisferio norte y el punto G en el hemisferio sur. Por lo tanto, vamos a sumar sus latitudes. Aplicamos la fórmula del primer paso. D es igual a 45.2 grados más 37.5 grados, que va a ser igual a 82.7 grados, valor absoluto, 82.7 grados. Ahora, el segundo paso, convertimos a kilómetros. L es igual a pi por 6.370 kilómetros por 82.7 entre 180 es igual a 9.194.38 kilómetros. La distancia entre los puntos F y G es de aproximadamente 9.194 kilómetros. ¿Saben cuánto es eso? Es más o menos la distancia que hay entre México y España. Así es, jóvenes, con estas dos fórmulas y un poco de concentración podemos calcular distancias intercontinentales. Antes de seguir, quiero hacer una pausa para darles una indicación técnica muy importante que aplica para todos los cálculos que hagamos en este tema. Cuando utilicen su calculadora científica para resolver estos ejercicios, deben asegurarse de que esté configurada en modo grados, que generalmente aparecen como DEG en la pantalla. Si su calculadora está en modos radianes, RAD, o en modo grados centesimales, GRAD, los resultados que obtendrán serán completamente incorrectos. Este es uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes y quiero que ustedes no caigan en esa trampa, jóvenes. Antes de empezar cualquier cálculo, revisen el modo de su calculadora. Es un paso pequeño, pero marca una gran diferencia. Jóvenes, sé que en este momento algunos de ustedes puede estar pensando, profe, ¿para qué aprendo esto si ya tengo a Google Maps? Es una pregunta válida, porque la respuesta es muy poderosa. Cada aplicación de navegación que existe, ya sea Google Maps, Waze o cualquier otro sistema GPS, utiliza exactamente estos principios matemáticos para calcular las distancias y las rutas que les muestra. Detrás de esa pantalla que les dice, tienes 5 kilómetros para tu destino, hay algoritmos basados en trigonometría esférica funcionando en fracciones de segundo. Y no solo en la navegación, jóvenes. Estos cálculos son fundamentales en la aviación para trazar la ruta de los aviones, son esenciales en la navegación marítima para guiar los barcos en alta mar, se usan en la meteorología para ubicar sistemas de tormentas y son la base de los sistemas de telecomunicaciones por satélites, incluyendo la señal de Internet que muchos de ustedes usan todos los días. Aquí les dejo una reflexión. Los navegantes españoles que cruzaron el Atlántico en el siglo XVI para llegar a estas costas de Veracruz hicieron ese viaje de más de 9.000 kilómetros sin GPS, sin celulares, sin satélites. Lo hicieron apoyándose en las estrellas, en la posición del Sol y en los principios matemáticos que hoy estamos estudiando. Las matemáticas no son algo nuevo ni abstracto, son la herramienta más antigua y más poderosa que tiene la humanidad para entender el mundo. Muy bien, jóvenes, ya llegamos al cierre de nuestro video de hoy y quiero que hagamos un repaso de lo más importante. Aprendimos que la Tierra es esférica y por eso no podemos medir distancias sobre ella como si fuera una superficie plana. Necesitamos la trigonometría esférica y el teorema del coseno para hacerlo con precisión.
Aprendimos que existen tres casos posibles para calcular distancias entre dos puntos, dependiendo de si comparten la misma latitud, la misma longitud o ninguna de las dos. Nos enfocamos en el primer caso, que corresponde a puntos en el mismo meridiano, y vimos que el cálculo se hace en dos pasos. Primero obtenemos la distancia en grados con la fórmula D es igual a lat A más menos lat B. Y luego la convertimos a kilómetros con la fórmula L es igual a pi por R por D sobre 180. Y lo más importante de todo, jóvenes, entendimos que estas matemáticas no son un ejercicio abstracto, son la base de las tecnologías que usamos todos los días y de conocimientos que han guiado a los seres humanos por miles de años. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle like, comenten y compartan. Saludos, que pasen un excelente día.